Volúbilis se encuentra en Marruecos, cerca de la ciudad de Mequinez. Se erigió sobre una colina y ocupó un máximo de hasta 40 hectáreas. Su localización montañosa y las recurrentes lluvias le otorgaron a este lugar una tierra fértil y cultivable. Ello favoreció la sedentarización de las comunidades que la habitaron y una considerable explotación de las ricas materias primas, como el aceite de oliva, evidenciado esto a través de las numerosas prensas halladas. Por ello, desde un principio, esta zona fue altamente demandada, por su contraste con las zonas áridas y desérticas en las que transitaban los pastores nómadas autóctonos. Debido a su aislamiento y al hecho de que no ha sido ocupado durante los últimos 1000 años, presenta un importante nivel de autenticidad. Es uno de los más ricos yacimientos de estos periodos en el norte de África, no solo por sus ruinas, sino también por su gran riqueza de fuentes epigráficas. Fue así como la UNESCO declaró a Volúbilis Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1997, dado su estado de conservación, su riqueza de fuentes arqueológicas y su gran representación de variadas etapas históricas. Todas las fases de sus 10 siglos de ocupación, desde la prehistoria hasta el periodo islámico, están representadas. De este modo, Volúbilis resulta crucial para la cultura mediterránea, dada la presencia mauritana, fenicio-púnica, romana, bizantina, islámica e incluso cristiana, siendo uno de los sitios arqueológicos más investigados y célebres de Marruecos. No obstante, para que siga manteniendo su autenticidad y nivel de conservación, la UNESCO, en colaboración con el Ministerio de Cultura marroquí, ha diseñado planes para su preservación y correcto estudio. Por su parte, la mayoría de piezas halladas en Volúbilis se encuentran hoy en el Museo Arqueológico de Rabat. La ciudad de Volúbilis fue probablemente fundada por los cartagineses en el siglo III a.C. Es más, el nombre podría ser la latinización de Oualili, nombre usado por los bereberes, habitantes indígenas de la zona. La influencia orientalizante hizo de esta urbe una aleación mauritana y fenicio-púnica, introduciéndose por primera vez en el marco mediterráneo. Será en este momento, con un trazo urbanístico sencillo de forma octogonal, cuando se sientan las bases de la posterior ciudad romana de Volúbilis. Tras un extenso periodo de creciente influencia romana y ante la ausencia de poder con la muerte del rey Ptolomeo, Volúbilis pasa a ser provincia romana en el siglo I después de Cristo. Hubo un extenso proceso de romanización, en el cual el emperador Augusto otorgó el trono al rey Juba, en cuyo reinado se produjo un notable despertar cultural con la introducción de la lengua latina, los productos itálicos y el uso de monedas latinas. En el largo periodo de conquista, como se ha podido comprobar por las evidencias arqueológicas, se produjeron innumerables incendios y destrucciones arquitectónicas. Volúbilis pasa a ser de este modo la ciudad más importante de la Romanae Provinciae. Volúbilis conforma así un importante centro comercial en el Mediterráneo, como podemos observar en el descubrimiento de la variada cerámica originaria de África, Hispania, Galia y la península itálica, y por las numerosas fuentes numismáticas. La producción de aceite, el comercio con toda la red romana y la producción agrícola, entre otras, sustentaban la economía de la ciudad. El florecimiento económico en época domiciana ha sido evidenciado a través de los restos de monedas y materiales preciados. Mas, al ser un lugar con tal riqueza, estaba expuesto a la amenaza de las tribus africanas, por lo que se circundó la urbe con una muralla, datada del 169, y se erigieron numerosos castellá de defensa. En cuanto a la actividad constructiva, se llevó a cabo principalmente en la dinastía Flavia y hasta la primera mitad del siglo III. Entre las construcciones más destacables se encuentran los monumentos como el Arco del Triunfo de Caracalla. Su construcción tuvo lugar en el año 217 después de Cristo, tras una victoria militar en época republicana. Es sin duda uno de los elementos más característicos de Volúbilis. Como otros monumentos importantes nos quedaría citar los templos destacables de la ciudad. Como es evidente, encontramos el Capitolio, al igual que en el resto de ciudades romanas. Es un elemento indispensable y característico de todas ellas. Era un templo en honor a la tríada capitolina, es decir, las deidades romanas más importantes, Juno, Júpiter y Minerva. Otros templos importantes que encontramos dentro de este complejo arqueológico son el Templo B y el Templo C. Se cree que el Templo B estaba dedicado a Saturno. Tenía un patio y un peristilo, acercándose así a los recintos religiosos de tradición norteafricana oriental. Además, tendría una importante colección epigráfica con estelas con caracteres latinos y neopúnicos.
También hay que mencionar las construcciones de carácter público, como pueden ser las termas, un lugar de ocio muy característico de todo el Imperio Romano. En esta ciudad podemos destacar las termas del norte y las termas de Galieno, construidas en el mismo orden que las hemos citado. Para todo este gran consumo de agua era necesaria una fuente de suministro, como era el acueducto que permitía la canalización y la irrigación a todo el territorio de la ciudad. Algo muy característico de la arquitectura romana, y el cual encontramos en cualquier ciudad de importancia, es el foro. Este foro estaba situado en el centro de la ciudadela, y en él encontrábamos los edificios más representativos, como los templos, la curia o la basílica. La basílica también es uno de los edificios más destacables de esta ciudad. La función de este edificio era impartir justicia, y estaba formada por 3 naves y un ábside donde se colocaba el juez. Finalmente, en este complejo arqueológico debemos mencionar los edificios de carácter privado. Había un gran desarrollo de arquitectura doméstica, de la cual nos han quedado muchos vestigios. Encontrábamos una vía principal, conforme a la cual encontrábamos grandes manzanas. Podemos destacar varios ejemplos de domus, como la casa de Nereidas, la casa de Orfeo o la casa de Dionisio. Estas casas se encontraban en la vía principal de Volubilis, la de Camanus Maximus. Todas estas casas se caracterizan por unos fantásticos mosaicos que tratan temáticas mitológicas, zoomorfas o agrícolas. Otro vestigio material son las numerosas esculturas en bronce y en mármol pertenecientes a las clases altas de Volubilis. Entre ellas destacan unas cuantas, como el busto de bronce de Catón Utica, la escultura en bronce del denominado Viejo Pescador, la escultura en bronce de Febo, la escultura de Venus, Púdica y Delfín, la cual está hecha en mármol y es perteneciente a una fuente. Las estelas con escenas de culto realizadas en arenisca, las cuales se hallaron en el templo B, la cabeza de un joven bereber en mármol, la cabeza de un caballo en bronce y finalmente un perro en bronce. Todas ellas se pueden encontrar en el Museo de Rabat. Ya desde principios del siglo XIX, e impulsados por el interés romántico hacia el pasado histórico, los grandes imperios europeos emprendieron diversas campañas arqueológicas en diferentes puntos del norte de África. En el caso francés, estos programas arqueológicos se vieron particularmente intensificados a partir de 1830, con la conquista de Argelia. A mediados de siglo, las actividades de excavación eran ya consideradas una extensión natural del desempeño militar. En todo caso, las primeras excavaciones sistemáticas en Volubilis comenzaron hacia el año 1885, con la llegada de Lamartinière a la jefatura de la legación francesa en Tánger. Este sustituyó en el cargo a Charles Tissot, quien, si bien no llevó a cabo ningún trabajo arqueológico en Volubilis, sí llamó la atención sobre la importancia histórica del lugar. Con todo, y más allá de pequeños escarceos de financiación privada, los trabajos arqueológicos comenzaron, de manera sólida y oficial, en 1915, tras la creación del Protectorado francés sobre Marruecos. Se comienza el trabajo por la vía de Cumanus Maximus, para luego seguir con el foro. En cuanto a este, empezaron con las inscripciones de la basílica, para continuar con el Arco del Triunfo. Tras ello, finalizaron esta expedición con la parte residencial de la ciudad. Al siguiente año se publican en numerosas revistas los resultados de esta primera excavación. Después de resultar herido durante la Primera Guerra Mundial, el teniente Louis Chatelain es destinado a Volubilis, siendo nombrado director del Departamento de Antigüedades de Marruecos. Durante su jefatura, y valiéndose del empuje de un largo millar de prisioneros de guerra de origen alemán, los trabajos en el sitio arqueológico comienzan a tomar forma, destacando, entre otros hitos, la fundación del Museo de Rabat en 1932, así como la restauración, entre los años 30 y 34, del Arco del Triunfo. Chatelain, en buena medida, terminó por ser reconocido como uno de los máximos especialistas en el pasado romano del norte de África. Bajo la brillante dirección técnica del militar francés, las excavaciones en Volubilis continuaron, prácticamente sin interrupciones, hasta el 1941. A partir de entonces, las exigencias de la guerra suscitaron cambios diversos en el yacimiento. En la década de los 40 llega a la dirección de la excavación el profesor Zubenot, que centró sus esfuerzos en la difusión y publicación de los hallazgos, como quedó registrado en la revista Guía del Visitante de 1949. En el 1954 le sucede el también académico Ecenat, cuyo papel, debido a su corta estancia en Volubilis, brillará en menor medida. Pese a ello, descubre el denominado Templo B. Tras la independencia de Marruecos en 1956, las excavaciones toman un nuevo rumbo, dado el mayor interés que, frente al gusto colonial por lo romano, comenzaron a despertar los vestigios materiales indígenas. En esta etapa autónoma, igualmente, se emprenden las grandes obras de restauración de monumentos del lugar. Las investigaciones más recientes en Volubilis datan del año 2001, con el estudio del acueducto y demás infraestructura de esta tipología. Además, destacan también las investigaciones llevadas a cabo por prospección física entre los años 2001 y 2003. El último proyecto más destacable es el iniciado en 2013, para la recuperación, mantenimiento y valorización del patrimonio volubiliano.